enviarías un ser querido cumpleaños y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores Vanilla Gift Card y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días después de 4 días de no estar con ustedes. Estamos en Bonita Radio a las 8:02 de la mañana, empezamos tempranito porque hay mucho de lo que hablar. Después que el miércoles santo se convirtiera en el segundo apagón en 4 meses en Puerto Rico. Administraciones de la privatización de energía eléctrica a través de Luma Energy y a pesar de $1,195 millones en por lo menos 4 compañías para despejar la vegetación. Una de las causas del apagón del pasado miércoles fue precisamente un mal trabajo de despeje de vegetación en una línea de transmisión entre Manatí y la central Cambalache de Arecibo. Vamos a hablar mucho sobre ese asunto, las contestaciones de la gobernadora para no haber finiquitado el contrato de Luma Energy, las contradicciones del propio SAR de Energía, que parecería que en algunos medios de comunicación dice que es una vergüenza lo que pasa con Luma, pero más tarde cuando hay conferencias de prensa oficiales con la gobernadora de Puerto Rico, parece ser mucho más tímido con relación a la privatizadora de energía eléctrica. Mucho sobre eso, pero hay que hablar. Muere el Papa Francisco, quizás el Papa que se atrevió a retar el ala ultraconservadora de la Iglesia Católica. Y definitivamente lo que va a dejar esta semana, el próximo miércoles, para Verónica Ferraioli Ornedo. El intento de limpiar su imagen por no haber radicado planilla y obviamente lo mal que quedó junto a otros jefes de agencia en esa emergencia cuando la gobernadora estuvo de vacaciones la pasada Semana Santa. Nosotros terminamos nuestras discusiones el pasado miércoles, conversaciones con ustedes, información, análisis, con la imagen de la gobernadora de vacaciones, porque nosotros la tuvimos en exclusiva y así la trajimos. Y me parece bien importante que volvamos a ella, sobre todo cómo contesta la gobernadora cuando cancela esas vacaciones y el país se cuestiona entonces cómo se trabaja con una emergencia como la del apagón del miércoles santo. Pero vamos a ustedes, espero que me estén escuchando súper bien porque no creo que tengo ningún problema. Y está por ahí, Jim Blaster llegó primero. A todos los que quieran y puedan, pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo. Carolyn Miranda también llegó por ahí, Magdi Cabán, qué bueno que estás por ahí, amiga. Sheila Concepción, Florence Ramos, Ana Rivera, Vivian López Pérez, Hilda Rodríguez, Heidi Ramírez, siempre desde Michigan. Lisette de León, Mildred Lozada, Orville Velázquez, Gillo Ramírez,
a Vega, Javier González desde Nueva York, Tony Lugo, Brenda Gómez, Evelyn Aquino, Eneida Soto, Irisita Delgado, por ahí tempranito, Tito Crespo, Olaf Carrasquillo, ¿eres nuevo o eres nueva y no te había visto? Qué bueno que estás por ahí, colega 45, Víctor López, Magali Díaz, Olga Inés Camacho, Sandra García, Ed Méndez, Aixes Camilo, Rosa González, Sin Nombre, Sandra García también, Miguel Rivera, Cruz Violeta, Marisabel Santiago, Lourdes Ramos, José Jiménez, está por ahí Rita Guzmán, huepa. Ando buscando para mi información visual contextualizada una foto de las famosas brigadas conocidas como las termitas, cuando la Autoridad de Energía Eléctrica le pertenecía al pueblo de Puerto Rico. Quienes la encuentren, por favor, súper importante, la quiero. Hoy voy a hablar mucho sobre eso porque tengo la historia, pero necesito esa imagen. Marisol Sanabria también está por ahí, Sol Pérez, Criselia de Vázquez, todo el mundo, de Sibone, que está por ahí, te escuchamos alto y claro, gracias. Bueno, el Papa Francisco murió esta mañana, hora de Italia, a las 7:30 de la mañana, por lo menos. Así lo confirmó la autoridad que puede hacerlo en el Vaticano. El Papa Francisco comenzó su papado, si es que se le puede llamar de esa manera, su misión como Papa en el Vaticano, como alto líder, máximo líder de la Iglesia Católica, en el 2013. Y podemos decir muchas cosas del Papa Francisco, de cómo se enfrentó a la Iglesia. Se enfrentó a la Iglesia incluso trayendo la modernidad y la posmodernidad al pensamiento católico, incluyendo todo aquello que parecería era una mala palabra en el extremo católico, hablando de la diversidad sexual, hablando de aquellos y aquellas que querían participar del liderato de la Iglesia y por estar en esos grupos minoritarios que entendía la Iglesia no eran aceptables, como las mujeres, por ejemplo, que vaya grupo minoritario, son mayoría incluso en la Iglesia, pero no ocupan posiciones de poder. Y también el asunto de abrazar la diversidad sexual, algo que la Iglesia hasta este momento no había hecho. El Papa Francisco modernizó también la Iglesia Católica desde el punto de vista de sus comunicaciones. Fue un Papa que abrazó las nuevas tendencias de comunicación con los feligreses, al punto que la Iglesia Católica se convirtió en un referente para los grupos, sobre todo más jóvenes, de cómo utilizaba sus redes sociales y se integraba a ese mundo de la comunicación digital. Pero yo quiero traer una imagen que antes la habíamos discutido cuando ocurrió en noviembre del 23. Y es esta imagen del Papa Francisco en el Vaticano con mujeres trans, personas trans, sobre todo mujeres, que en el Día Mundial de la Pobreza trajo un almuerzo para ellas en el área del Vaticano. Incluso una de esas mujeres fue invitada a sentarse a la mesa con el Papa Francisco. Esta es una imagen que no se había visto antes en la Iglesia Católica. Es una imagen que se repitió y se promulgó a través de las redes sociales del Vaticano, precisamente con el esfuerzo que siempre trajo este Papa desde el 2013, de tratar de establecer que no habían diferencias y que había una acogida de la Iglesia a esta comunidad. Y me parece que lo que nosotros vamos a ver de ahora en adelante se va a distanciar de esto, porque me parece que lo que puede pasar en la Iglesia Católica es que vuelvan los viejos cuadros ultraconservadores a esa iglesia. En términos por lo menos de lo que pasa en el Vaticano, que obviamente sabemos que es donde se regenta el poder hacia abajo, hacia todas las regiones, hacia todos los países que tienen una iglesia católica vigorosa y que tienen representación de esa religión en
en el contexto del cristianismo. Y me parece que es lo que vamos a tener que empezar a mirar y empezar a ver cómo esa selección del nuevo Papa se va a dar desde lo conservador o desde la mirada que ya se instaló desde el 2013 en esa Iglesia Católica, con muchas críticas y muchos problemas. Esta mañana estaba leyendo una historia de precisamente los mayores críticos de la Iglesia Católica han sido la Iglesia Católica, no necesariamente, pero el poder político de Estados Unidos, como es Donald Trump. Increíblemente, en el Domingo de Ramos había una visita de la Casa Blanca, creo que J.D. Vance estaba, el vicepresidente, allí en el Vaticano, y parece que la última persona de ese nivel de poder político que vio al Papa vivo, porque aparentemente sí se pudo reunir en alguna instancia más allá del clero oficialista del Vaticano, con J.D. Vance y la misión o los representantes del presidente Trump que fueron en esa misión el Domingo de Ramos, el Domingo de Pascua, Pascua y Resurrección, a el Vaticano. Eso va a ser importante empezar a verlo en este momento en que se va a escoger un nuevo Papa. Hay 9 días de protocolo y ritual alrededor de su muerte, pero después de eso empieza definitivamente la búsqueda y selección de ese Papa. Un Papa de avanzada por el humanismo, dice Norma Rodríguez. Germi Alvarado, saludos. Buen día para todos, también para ti, Edgar García. Lemou, que paz descanse el Papa Francisco. Importante decir que el Papa Francisco era latinoamericano, argentino. Venía de toda una tradición de una iglesia católica en Argentina, no conservadora necesariamente. Era un Papa crítico y socialmente, desde la Argentina, participó de una iglesia que denunció la dictadura latinoamericana, pero sobre todo la dictadura de su país. Así es que estábamos ante un Papa totalmente distinto. Si van a hacer eso, los que van a escoger al nuevo Papa, no estoy tan segura. Y eso va a ser, vuelvo y repito, interesante para el momento en que estamos, porque no olvidemos que todas las derechas están levantadas en muchos países, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, y para llegar a Puerto Rico, yo creo que es interesante traer una imagen que también se puede hablar en el contexto y se puede traer en el contexto de lo que pasó el miércoles santo. Y es esta imagen de la lluvia que atacó increíblemente a los pueblos del norte, sobre todo, y de la montaña. Mi solidaridad con la gente de Naranjito. El río Cibuco en Manatí salió de su cauce. Otros dos ríos también salieron de su cauce y causaron estragos en Naranjito, en Barranquitas, en el centro de la isla. Sobre todo en Naranjito hubo un derrumbe, y en Barranquitas, en Naranjito, en el área donde está ubicado un establecimiento de comida rápida, y hubo pérdidas de vehículos, no hubo pérdidas de personas, pero a mí me llamó poderosamente la atención que se diera el nivel de derrumbe que vimos en Naranjito. Este que les voy a enseñar es en Barranquitas, pero el de Naranjito me llamó la atención porque precisamente se cuestiona el asunto de los permisos que se le dan a, en este caso, un establecimiento de comida rápida en medio de esa topografía montañosa de Naranjito, y lo menos que hubo fue un derrumbe que tapó por lo menos 4 o 5 carros. Y yo digo que en el contexto de lo que vamos a hablar ahora, que es la privatización de los servicios básicos, podemos hablar de cómo ocurren los permisos y cómo se dan los permisos en la oficina de gerencia de permisos hasta en los municipios, porque sabemos que la administración de Jennifer González viene precisamente a liberalizar más la ley de permisos. Lo que hizo
esa administración de Jennifer González y Tomás Rivera Chats en el contexto de la administración de Luis Fortuño, vienen a aumentarlo, a llevarlo a su máxima expresión en este momento con los proyectos que hay para liberalizar todo lo que tenga que ver con la intervención de agencias como el Instituto de Cultura, el Departamento de Recursos Naturales, y como si no hay una participación de esas agencias en 5 días, para adelante los permisos. Esto es lo que ocurre cuando los permisos se dan a la trágala. Esto es lo que ocurre cuando no importa. Hay que llevar el hamburger, hay que llevar el nivel de economía para que la gente trabaje en servicio, no necesariamente para lo que estudiaron, para decir que en la montaña hay X o Y marca de comida rápida, y esto es lo que ocurre. Los derrumbes. Barranquitas y Naranjito. Mi solidaridad, como siempre digo por esta vía, a la gente del interior de la isla, sobre todo ese gigante dormido de esa montaña que siempre nos escucha y que está bien pendiente de lo que está pasando desde el punto de vista de las noticias desde Bonita Radio. Bueno, y déjeme ver porque por aquí hay alguien que aportó y me gusta siempre agradecerle que lo hayan hecho. Ustedes están por ahí. Espero que no se escoja un nuevo papa que sea de derecha como muchos líderes mundialmente. Sí, esa es la preocupación. Hoy el programa debe ser de 2 horas, dice Vivian López. Pero Vivian, mira, que tengo una investigación que mañana la voy a traer, que está interesante. Hoy no la traje, bueno, entre otras cosas porque quiero hacer una llamar a una de las personas implicadas. Pero sobre todas las cosas, porque cuando vi la nota del Papa, yo dije, no habrá otra cosa de lo que se hable hoy en las redes que no sea el asunto de, obviamente, que hay que traer de la muerte del Papa, pero sí, yo creo que hay que traerlo, pero también hay que hablar de lo más importante que están pasando en el país, y es mucho lo que está pasando después de ese apagón santo. Orville Velázquez, gracias por tu aportación, gracias un montón. Lilian Rivera también está por ahí, buenos días. El Papa Francisco fue de vanguardia, dice José. Tienes razón. Y Wilson Vega, saludos a ti también. Espero que no se escoja. Ya lo dijimos, está fuerte. Nunca dijo qué le pasó a Gloria Ramos. No sé de lo que estás hablando, pero no te voy a repetir. Bueno, el apagón del miércoles santo. Nosotros nos fuimos el miércoles pasado, que dijimos que era nuestra última intervención, precisamente porque íbamos a tratar de descansar entre jueves, viernes y el fin de semana. Nos fuimos con esta imagen. Una imagen de la gobernadora que la obtuvimos de las redes sociales precisamente cuando la persona que está alzando el dedo, de apellido Silvestre, la colocó en sus redes porque la gobernadora estaba en un crucero. Ella se fue de crucero. Le dio el día libre, la semana libre, con mucha crítica, precisamente porque nunca se había hecho y afecta el calendario de empleados públicos que ya tenían planificadas sus vacaciones, y el darle el día libre a todos los empleados públicos, pues le suponía que en lugar de un día cargado a vacaciones, como casi siempre es el viernes o el jueves realmente, porque el viernes siempre es feriado, pues iban a ser 4 días. Pero la gobernadora sí los quería tener. La gobernadora se fue en un crucero por las islas del Caribe. Y esta fue la imagen del miércoles, yo diría que la última vez que la colocamos, a las 9 de la mañana. ¿Qué pasó a las 12:38 de la mañana, según el comunicado que el Viernes Santo trajo el zar de energía, Josué Colón? Pues que hubo un apagón que se suscitó a las 12:38 que dejó a todo Puerto Rico sin electricidad. Y yo los voy a convidar a que hagan algo, y es que guarden estas comunicaciones. Yo las voy a tener siempre, pero cuando las coloquemos en las redes, guárdenlas. Porque esto es bien importante, hablar sobre esto cuando los troles, sobre todo,
cuando los fotutos del Partido Nuevo Progresista, que están hoy diciendo que el problema de Puerto Rico con los apagones venía desde la Autoridad de Energía Eléctrica, le podamos sacar la información que el propio SAR de Energía, un jubilado de la Autoridad de Energía Eléctrica, de 35 años en el sistema, trae como lo que ocurrió sin ningún esfuerzo de decir lo contrario. Como están los fotutos del PNP diciendo que los apagones, mientras la Autoridad de Energía Eléctrica era del pueblo de Puerto Rico, se multiplicaron. Y sacar de contexto portadas, que lo más importante de esas portadas cuando las traen es que precisamente traen una portada porque en los 40 años de la autoridad, si hubo 4 apagones totales, 4, y uno de ellos en el contexto del huracán María, el peor huracán que ha azotado a Puerto Rico, fueron muchos. Pero esta comunicación dice claramente a las 12:38, ¿y qué pasó? El operador, el privatizador, que es mala costumbre de no llamar las cosas por su nombre. Luma Energy es la privatizadora de energía eléctrica en Puerto Rico. El privatizador envió un resumen que constata que el evento se inició con una avería ocurrida en la línea de transmisión 50-100 de 230 kilovatios, la cual discurre desde el centro de transmisión de Manatí hasta la central de Cambalache en Arecibo, por aparente despeje inadecuado entre la línea y la vegetación. Y yo quiero llamar la atención de esa línea que la trae el SAR de Energía. No es una interpretación del periodismo, es un comunicado de prensa que trae el SAR de Energía, Josué Colón, que como he dicho, Josué Colón se comporta de una manera muy clara cuando va a ciertos programas, pero cuando está con la gobernadora parecería tímido. Pero en este comunicado lo dijo claramente. Y cuando digo timidez es que, por un lado, le dice a colegas periodistas, es una vergüenza lo que está ocurriendo. En mis 35 años no he visto una cosa como esta. 35 años que compartió con los miembros de la UTIER, le gustara o no, porque él siempre fue gerencial. Bueno, fue un ingeniero de línea en algún momento, pero inmediatamente ganó el PNP para arriba. Y aquí está diciendo lo que pasó, empezó con un despeje inadecuado. Pero vamos primero, además de haber admitido esto, lo que la creatividad del país también ha colocado como una cuestión de hechos. Y es todos los apagones que ha tenido Puerto Rico bajo la administración del privatizador de transmisión y distribución de energía, Luma Energy. Este es el calendario de apagones y digo que es una creatividad porque en efecto pues utiliza lenguaje que es creativo. El santo apagón, la madre de los apagones, el 11 de mayo. El papagón, el 15 de junio. El apagón de Gracias, el 27 de noviembre, cómo olvidarlo. La noche oscura del 24 de diciembre y el 31 de diciembre. Todos estos apagones bajo la administración ¿de quién? Del privatizador de energía, Luma Energy. Si vamos a lo que respondió el gobierno de Jennifer González cuando la gobernadora llegó, pero antes hubo una conferencia de prensa. Y en esa conferencia de prensa, yo nunca en la vida había visto tan mala respuesta de jefes de agencia, empezando por la secretaria del Departamento de Estado, que parece que o la gobernadora no le dijo que estaba de vacaciones en las islas, o sencillamente
nadie le hace los clipping, nadie le hace los talking points, nadie le dice, ya salió que la gobernadora está en un crucero de vacaciones. Porque lo único que dijo, entre otras cosas, Verónica Ferraioli, en esa primera conferencia de prensa, donde no estaba la gobernadora porque no había cancelado sus vacaciones, fue que supuestamente la gobernadora estaba de vacaciones. No, Verónica Ferraioli. La gobernadora estaba de vacaciones. Su oficina de prensa dijo que la gobernadora iba a estar fuera del país en Semana Santa precisamente por asuntos personales. Que usted entiende que los asuntos personales no cuadran con lo que pasó con la gobernadora en términos de haberse ido a un crucero. Caramba. El problema de Verónica Ferraioli en esta conferencia de prensa es que ella fungía como la gobernadora interina. Y lo menos que dijo Verónica Ferraioli en esta conferencia de prensa, además de decir que la gobernadora supuestamente estaba de vacaciones, no hay ninguna situación de preocupación. Fíjense por dónde quiero empezar este análisis. Para traer ya mismo lo que vamos a hablar con evidencia, como siempre acostumbro, de esa causa que el propio Josué Colón dice es lo que le avergüenza por que el apagón precisamente se dio por el despeje inadecuado. Y Verónica Ferraioli dice que no hay ninguna situación de preocupación, que supuestamente la gobernadora está de vacaciones. Cuando Verónica Ferraioli dijo que no hay una situación de preocupación, el país le escuchó en vivo. El país escuchó como Verónica Ferraioli, del lado del secretario del Departamento de Salud, que no podía explicar qué hacemos con la comida. Y ahí están los videos. Yo no los voy a traer porque ahí están. Desde el miércoles pasado se repiten y se repiten en las redes. No podía explicar qué se hace con la comida si en 24 horas no llega el servicio de energía eléctrica. Eso se agrava después con el comentario de la gobernadora. Pero ni Verónica Ferraioli, ni el secretario del Departamento de Salud, ni los que estaban allí podían hablarle claramente al país de qué es lo que ocurre, porque ellos aparentemente no tenían ni plan A, ni plan B, ni plan C para un apagón el miércoles santo, que empezó a las 12:38 y gobernadora Verónica Ferraioli, secretario del Departamento de Salud. Yo les voy a hablar por lo que mucha gente nos dejó saber desde el miércoles, pero también por la experiencia propia. 36 horas en Atorrey. Pregúntenle a la madrina de la gobernadora, a la dueña de Plaza Las Américas, Zoraida Fonalleda, ¿cuándo fue que llegó la luz a una parte de la urbanización Roosevelt y a Plaza Las Américas? 36 horas. Pero, ¿qué dijo la gobernadora? Que una compra no se daña en 24 horas. Nosotros lo colocamos en las redes y ahí está el video. Y ahí está el audio. No voy a insistir en audios que ya publicamos porque yo creo que sería como revictimizarlo. La gobernadora dijo que no, que una compra no se daña en 24 horas. ¿Y qué fue lo menos que pasó? Que le contestó una mujer que había tenido un procedimiento para sacarse leche materna para lactar a su bebé. Y le contestó no solamente que la compra se daña en 24 horas, es que a ella se le dañó ese banco de leche. Y esas son las respuestas cuando hay una respuesta inadecuada, torpe, una respuesta insensible, poco empática o sin ninguna empatía, de una gobernadora que se acaba de bajar en un avión desde San Martín porque decidió irse a pasar las vacaciones de Semana Santa en un crucero.
en el momento en que la gobernadora siempre está hablando del sistema frágil que tenemos de energía eléctrica. Y la gobernadora pensaba que lo que pasó en diciembre, el 31 de diciembre, lo que pasó en Semana Santa, lo que pasó en junio, que hemos tenido apagones totales, 2 en menos de 4 meses. No iba a pasar un miércoles santo porque ella estaba de vacaciones. No, gobernadora, no. Así está el sistema, pero es peor. Ya mismo vamos a traerle la evidencia de por qué es peor. Porque la fragilidad del sistema tiene por lo menos 25 o 30 años. El problema es que en el 2009, su administración, Tomás Rivera Schatz en el Senado, Luis Fortuño gobernador, hicieron todo lo posible para acabarla de catapultar. Y no hablemos del contubernio de la Alianza Violeta, entre otros, Eduardo Batia como presidente del Senado, y todo lo que se hizo para reformar, que yo no entiendo cómo es que no pueden traer la historia completa, porque mire, usted parte la historia para favorecer su decisión de privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica y le está faltando el respeto al país. Porque miren, lo menos que hay es una historia de 75 años, léansela. Yo me la leí y les voy a traer información de lo que, no solamente de lo que plantea aquí, de la historia más reciente de las brigadas de despeje de vegetación. Pero todo eso, pues hay que traerlo en contexto. Lo mala que era la autoridad antes, si me traen la evidencia de lo malo que fueron aquellos que ustedes demonizaron, que no tengo dudas de que tienen que haber cometido errores, no tengo dudas. Lo que pasa es que yo quisiera la evidencia de que ellos hablan de que había que sacarla, porque había que matar la unión para echar para adelante el proyecto de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esa no es la evidencia que tenemos hoy. Pero más allá de la salida que me acabo de dar en términos de traer el contexto histórico, vamos a seguir con el relato y el análisis de lo que pasó el miércoles santo. La gobernadora llega de vacaciones, cancela las vacaciones porque es más importante estar aquí, según ella. Y empezó a hacer conferencias y hablarle al país de dónde estábamos. El zar de energía siempre a su lado. Siempre he dicho lo mismo de Josué Colón. Tiene experiencia, sabe de lo que habla. Mi problema siempre es que Josué Colón dice una cosa para las gradas y otra cosa cuando está con la gobernadora. Para las gradas del Partido Nuevo Progresista. Obviamente le controlan en el discurso. Parecería que le están dando oportunidad de que diga algunas cosas. Lo que pasa es que si usted es zar de energía, dicen que están levantando la evidencia. Increíblemente, Josué Colón no empezó en esto ayer. No empezó a trabajar en el esfuerzo de energía eléctrica con la gobernadora. Estaba en la Autoridad de Energía Eléctrica con Pedro Pierluisi. Y yo pensaría que tenía la evidencia, no solamente la evidencia, el trabajo listo para decir por qué el Luma no sirve y por qué hay que cancelar el contrato. Pero no. Cambiaron los planes. Y cambiaron los planes a tal punto que ahora Josué Colón habla de que la prioridad es energizar, es producir energía con gas. Fíjense que el discurso de Josué Colón, ahora que estaba de director de energía eléctrica cuando la Junta aprobó la supuesta planta nueva con gas licuado, que es un joint venture, entre otros, con capital de donantes del Partido Nuevo Progresista, entre ellos Federico Estuve y el propio cuñado de Pierluisi, Andrés Guillemán Noble, otros, Tropigas, entre ellos. Dice precisamente Josué Colón ahora que el problema es que no vamos a tener suficiente producción de energía y hay que gasificar. Ya New Fortress y sus socios de un periódico en el país están diciendo que tienen la capacidad para hacerlo 5 veces más grande la producción de energía con gas. Pero el problema del apagón santo no fue producción de energía, fue despeje
de vegetación, tumbar las ramas correctamente, despejar las líneas de transmisión de la vegetación, porque yo no sé si lo saben los PNP como Josué Colón, la gobernadora y todo el que estaba en esa conferencia de prensa. Puerto Rico no es Utah. Puerto Rico es un país tropical y alrededor de todo eso hay vegetación. Y si no, pregúntenos a los que tenemos patio lo que tenemos que hacer y estar encima del matojo, porque en el país tropical, sobre todo que llueve tanto, se reproduce agresivamente. Pues no, vamos a insistir en la gasificación. De hecho, hay un mapa espectacular que lo acabamos de compartir con ustedes, que se produce también en las redes, de Puerto Rico apagado el miércoles santo, y lo único que estaba más o menos totalmente encendido era Tunta. Gracias a que Casa Pueblo tiene el proyecto que tiene energético con energías renovables, y sabemos cómo lo ha hecho. Así las cosas. Volvamos. La gobernadora llega y la gobernadora le preguntan, dice la barbaridad de la compra de 24 horas, se tiene que retractar la gobernadora porque le dieron bien duro, incluida la mujer que le sacó el ejemplo de cómo se dañó su banco de leche. Y la gobernadora entonces contesta preguntas sobre qué va a hacer con el privatizador. Yo quiero que escuchemos a la gobernadora en esta conferencia de prensa, de las 3-4 que tuvo, sobre el asunto. Gobernadora, una vez más, el problema de vegetación. ¿Qué va a pasar con Luma? Escuchemos a la gobernadora y regresamos al análisis. De Luma, del contrato. La cancelación se va a dar, eso no está aquí bajo duda o cuestionamiento. Para hacerlo uno tiene que hacer una fase de fiscalización, porque el contrato, yo heredé este contrato, vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Y esto fue parte de lo que hablamos en la pasada campaña electoral, y en la que me reafirmo, por eso nombramos un comité de trabajo que he tenido 5 reuniones, la próxima la tiene el próximo lunes. El principal problema era la generación, o es la generación, porque no tenemos generación suficiente para verano. Esta falla en la transmisión es transmisión, no es la parte de generación. Aquí yo he escuchado a algunas personas que hablan de que mi gobierno no ha hecho fiscalización. Esto que ven aquí es parte de la fiscalización que se está haciendo por primera vez a ese contrato y que nosotros tenemos que seguir haciendo. Yo pudiera hoy dar instrucciones a las P3 de que se cancelen los contratos de Luma en general. ¿Resuelve eso que tengamos luz esta noche? La contestación es que no. ¿Resuelve eso que tengamos luz mañana? La contestación es que no. Así que uno tiene que tomar las decisiones que mejor le convengan al pueblo de Puerto Rico, y tenemos que tener que operadores que pueden entrar en una condición en la que estamos y proveer el servicio. Y eso no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Así que el proceso está, ¿verdad?, corriendo. Y yo le garantizo al pueblo de Puerto Rico que voy a cumplir con lo que prometí. Sí, discúlpeme, si puedes reaccionar a la excusa que dieron de la vegetación y a que no se está aparentemente cumpliendo con el desganche, porque siempre pasa algo con la vegetación en las líneas. Eso fue la expresión. Sin embargo, cuando le pregunté hace, ¿verdad?, unos minutos atrás, todavía no tienen una causa total, ¿verdad? Esa puede haber sido uno de los factores para la falla en la transmisión. Pero yo no voy a trabajar con supuestos o con posibles. Yo quiero el dato correcto, ¿verdad? Así que yo le pedí, ¿verdad?, y aquí está el funcionario, a que una vez tengan el informe final de qué fue lo que provocó el que los sistemas no funcionaran correctamente en todo el sistema, pues esto es más de una falla que obviamente nos tienen que hacer saber. Yo reaccionar a que fue vegetación y después cuando ven el informe final no aparezca que es la vegetación, yo no voy a dar la información incorrecta al pueblo. Yo voy a esperar el informe que el operador tenga sobre cuál fue el motivo de la falla y cuál fue, ¿verdad?, cómo se desencadenó alrededor de toda la isla, porque fueron todos los sistemas autoprotegiéndose que se fueron cayendo. Entonces Luma se precipitó al publicar esto en sus redes. No, las razones las tendrán ellos. Yo no voy a darle información parcial al pueblo de Puerto Rico, voy a darle la información correcta, completa, ¿verdad? Y yo voy a esperar a que ellos hagan su evaluación
y se la sometan en este caso al secretario. Bueno, la gobernadora dice, esto fue obviamente antes del viernes en que el SAR de Energía sacara la conclusión final, está en un comunicado de prensa. Para mí por eso es tan importante tener los documentos y que ustedes los vean, porque mañana se retractan, dicen yo no dije esto, aquí está el video y está el comunicado de prensa. Porque no tenemos generación suficiente para es importante la pregunta de que siempre es el despeje, gobernadora. Mire, no es que finalmente la excusa, no es excusa, es la realidad, es el despeje, es la transmisión, es la distribución, es el privatizador que nosotros le vamos a traer hoy en evidencia, que tiene 1.195 millones de dólares adjudicados en contratos para el despeje de vegetación desde junio del 24. 1.195 millones. Hay dos contratos, gobernadora, que tienen 488 millones de dólares adjudicados para ese trabajo. Y la excusa, no es excusa, la razón del apagón fue el despeje. No es que si llegó tercero, cuarto o quinto en la línea de las razones técnicas por las cuales se fue el sistema. Es la primera causa y obviamente corre, como explica el SAR en este comunicado, en la cadena. Lo primero que ocasionó el apagón es el despeje inadecuado. Para la falla en la transmisión. Pero yo no voy a trabajar para empezar. Segundo, ¿pero cuántos años va a fiscalizar la gobernadora hoy, antes comisionada residente, el contrato de Luma? O sea, que está admitiendo que su administración con Pedro Pierluisi fue mala. Le está admitiendo al país, después que votó en un 41% con ellos por el asunto del miedo y todo lo que votaron, advertidos estaban que esto era lo que iba a pasar, que no iba a haber una cancelación del contrato de Luma. A pesar de que la gobernadora dice que eso va, ahora dice que tiene que fiscalizarlo. Pero gobernadora, si usted dijo en campaña que lo iba a cancelar, usted lo prometió. ¿Y cuántos meses le va a tocar? Cuando Josué Colón habla en esos programas que dice alguito más, dice, no, en algún momento de este año, nunca puede concluir. ¿Y usted sabe por qué? Es mi teoría y la voy a lanzar hoy. A mí me parece que la gobernadora no tiene plan B. La gobernadora sabe que no tiene operador a menos que no acoja la propuesta que está en la mesa y que no se la inventó ella. La propuesta que está en la mesa de que haya una transición, como decía la alianza que ustedes demonizaron, que haya una transición y que sean todos esos empleados que están desperdigados por algunas agencias públicas hoy, que lo sacó la privatización de energía eléctrica del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular, que lo sacó a trabajar en otros lugares porque fueron leales a su proyecto de energía eléctrica y no quisieron irse a trabajar con el privatizador, y que están incluso haciendo trabajo de jardinería en el Departamento de Recursos Naturales, en algunas de las reservas que tiene el departamento. Sacar a esa gente, porque son los que conocen el sistema y saben lo que tienen que hacer cuando algo pasa y hay una avería. Ese es el plan B real que podría tener el gobierno de Puerto Rico, pero no lo quieren. ¿Por qué? Porque no quieren darle la razón a la UTIER, porque no quieren darle la razón a la Alianza Comunista, a la alianza que lo dijo desde el día 1. Aquí lo que hay que hacer es traer en una transición hacia la cancelación de ese contrato a la gente que sabe y ponerla a trabajar. Pero por eso es que no, ahora mismo no pueden decir nada que no sea vamos a fiscalizar. No, gobernadora, por favor, mire, en 2 años que usted fue comisionada residente, del 2017 al 2024, en esos 7 años, el bulto de información en los 3 años que lleva el privatizador desde el 2021
El bulto de información es brutal. Lo sabe Josué Colón y toda la gente que ha trabajado alrededor de ese sistema. De la administración suya con Ricardo Rosselló Nevares y de la administración suya con Pedro Pierluisi. Lo que pasa es que no tienen voluntad. Lo que pasa es que para arreglar el sistema y darle estabilidad al pueblo de Puerto Rico hay que traer a los buenos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que están por ahí vivitos y coleando. Arrepentidos algunos de haberse ido a Luma y los que nunca se fueron a Luma tratando de establecer su dignidad desde donde los metieron ustedes, a trabajar incluso de escoltas en el centro médico, cuando realmente eran celadores, eran de las brigadas de las termitas, vamos a hablar de eso ahora, eran la gente que sabía hacer el trabajo y que conocía el sistema. Perfectos no creo que sean, gobernadora, no lo creo, estoy segura que no lo son. Me imagino que entre la Unión, la administración de la Unión y algunas organizaciones de trabajadores hicieron algunas cosas mal. No lo dudo. Vamos a estipularlo. Dos cosas importantes. Nunca, ni ustedes, Partido Nuevo Progresista, que quería privatizar la autoridad, ni el Partido Popular trajo información que nos dijera, esta gente no se merecen estar en la Autoridad de Energía Eléctrica. Nunca trajeron los cuadros de alegada corrupción, nunca trajeron la información de cuántas de esas personas que estaban allí hacían mal el trabajo. Porque si lo hubieran traído, créame, si lo hubieran puesto a disposición del periodismo, se lo digo, que hubiéramos hecho la investigación y ahí estuviéramos. Nosotros hemos tenido esa conversación con el liderato de la UTIER. Hemos tenido esa conversación con gerentes, con ingenieros que fueron gerentes, gerenciales, que hablaban de los problemas y podían decir alguno que otro problema con trabajadores. Pero usted sabe qué, inmediatamente decían, teníamos este problema, pero hacían el trabajo finalmente. Aquí no habían días libres, aquí no habían horas de asueto cuando había una emergencia. Y la prioridad era levantar el sistema. Eso no lo puede decir el gobierno de Puerto Rico suyo, de Ricardo Rosselló Nevares, de Pedro Pierluisi, con la privatizadora de energía eléctrica. El sayo le cae a su administración con Pedro Pierluisi y a la administración del Partido Nuevo Progresista. Porque yo quiero escuchar, gobernadora, estoy loca por escuchar, y se lo digo por aquí a Tomás Rivera Chats. Y estoy loca por leer los buenos días de Somos Mejor Gobierno de Tomás Rivera Chats. Son mejor gobierno. 2 apagones en 4 meses, 2 apagones totales. Que hay gente que estuvo sobre 45 horas sin servicio de energía eléctrica. No me da la impresión. Pero vamos a la historia. Vamos a la historia, porque a mí me parece que la historia, cuando... Wow, no me digas que hay un audio activo. Sobre cuál fue el motivo de la falla y cuál fue, ¿verdad? Cómo se desencadenó. Esto es un problema. De toda la isla, porque fueron dígame si parece que sí que había un audio activo. Toda la izquierda está molesto porque la gobernadora, ay, por favor, Eric Torres. El audio de la gobernadora se está mareando, apágala, María Adorno. Gracias por eso. No se iban sin dar luz. Ahora Luma espera solo si son muchos. Así es. Entonces, el asunto de la herencia. Yo no puedo creer que la gobernadora de Puerto Rico hable de la herencia. Porque hay una cita bien buena, que no la traje porque no la encontré finalmente, que yo la he leído 2 o 3 veces, de Angela Merkel, la ex canciller de Alemania, que habla precisamente de las excusas que se dan en el momento en que usted gana una posición política electa y más tarde dice que bueno, ¿se fue o no se fue? Diablo, la verdad que se supone que se haya ido el audio, está eliminado totalmente. Díganme si se fue. Se sigue oyendo. Wow. Ok. Audio no. Está brutal. Se supone que se haya ido, gente. Díganme si se escucha. No lo puedo ni creer. Esto es porque
No nos castigues así ahora. Vuelve y repite todo lo que hablaste. Ahora, gracias. Ahora se fue el audio. Ya. Ok. No puede ser, Johanna Álvarez. ¡Qué alivio! Miren, esto, pues de verdad es que me envuelvo con ustedes hablando y nada, bueno. Yo les decía, vamos a empezar por el asunto de la herencia. Angela Merkel decía que no es posible que usted le pueda achacar, y le estoy parafraseando, a otro lo que usted es responsable de hacer. Usted ganó y la responsabilidad es suya. La gobernadora tiene la mala costumbre de decir todo el tiempo que esto yo lo heredé. No, gobernadora, mire, vamos a empezar por decir, la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica no es una herencia que usted va a ir a buscar en algún momento y va a ir a recoger. Ustedes la construyeron desde que, como partido político, establecieron que tenían que sacar a la Unión, como también lo hizo el Partido Popular. Ustedes no lo heredaron. Ustedes construyeron la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica desde que Luis Fortuño fue gobernador. Ustedes endeudaron en más corto tiempo al país, pero sobre todo a la Autoridad de Energía Eléctrica, y desmantelaron la autoridad. Y la desmantelaron, dejaron de dar los adiestramientos que daban a los celadores, las escuelas de celadores se cancelaron todo el proyecto que había para mejorar la infraestructura de la autoridad, precisamente para provocar la debacle y la crisis como hace el capitalismo salvaje. Ustedes lo hicieron como gobierno y ponerla al servicio de un privatizador que obviamente se aceleró cuando vino el huracán María. Así es que cuando usted habla de herencia, falso. Usted era parte del gobierno desde el 2009 como presidenta de la Cámara. Para llegar al 2020, correr para el 2016, correr para ser la comisionada residente, lograrlo, insistieron en el mismo plan. En el 2020 hicieron lo propio y en el 2024 hicieron lo propio. Así es que no creo, hay que decirle la verdad al país. No es una herencia. Es responsable de su gobierno bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista. Cuando usted habla igualmente de que hay que fiscalizar, ¿qué es lo que tiene que fiscalizar más allá de lo que ya ha fiscalizado todo el componente de la Autoridad de Energía Eléctrica? Y que se supone que usted fiscalizara como comisionada residente y nunca lo hizo. Eso sí yo creo que es importante. Si le vamos a creer que usted diga que esto que está aquí es el resultado de la fiscalización, ese bulto usted lo debió haber tenido entre el 2020 y el 2024 y nunca lo trajo. Pero cuando quiso correr para ser gobernadora y retar a Pedro Pierluisi en una primaria, usó la legitimación del problema de la privatización de energía eléctrica para ganar las elecciones. Pero sabemos que unido a eso, realmente, gobernadora, lo que ustedes saben que le dio mucha ventaja, sobre todo para traer a la gente de Proyecto Dignidad para acá, fue el cuco del comunismo de la alianza electoral. Pero para mí lo más importante que no dice la gobernadora es lo que dije hace un momento, que es la razón real por la cual el gobierno de Jennifer González no tiene un plan B en este momento. Porque tendría que utilizar el proyecto que sí tenía la alianza electoral para manejar el problema del servicio de energía eléctrica en Puerto Rico. Y eso es una transición para cancelar ese contrato, sentarse a la mesa con un grupo de trabajo, como son incluso los ingenieros del recinto universitario de Mayagüez, que no solamente tienen un proyecto alrededor de la energía renovable y un plan de trabajo para eso, para aumentar esa capacidad, sino que tienen un proyecto alrededor del personal de la Autoridad de Energía Eléctrica que ustedes sacrificaron y sacaron de la autoridad y que hoy los tienen en otras agencias, como es el Departamento de Recursos Naturales y es el Centro Médico de Río Piedra, entre otras muchas agencias. Esos que conocen el sistema, esos
que saben cómo arreglar, que saben cómo despejar. Y vamos a ir a esa línea, gobernadora, para que usted tenga una idea. En el 2000, más o menos hasta principios del 2000, existió en la Autoridad de Energía Eléctrica unas brigadas que se conocían como las termitas. Y aquellos que están aquí, que me están escuchando, que son parte de esa Autoridad de Energía Eléctrica, saben que las termitas eran estas brigadas y se les conocía así a nivel de el argot, como son los recursianos en el Departamento de Energía de Recursos Naturales. La que tienen en pantalla es una de Luma Energy. Esta puede haber sido parte de las termitas. Esto en el 1988, en medio de la reconstrucción de una de las múltiples tormentas que pasaron en los años 80 por Puerto Rico. Y las termitas, y esto es del famoso libro de los 75 años de historia de la Autoridad de Energía Eléctrica. Las termitas eran estas brigadas que hacían el despeje, que iban región por región y empezaban, como hablando con varias fuentes, empezaban en una región, de ahí salían a otra. Esas brigadas, además del personal que tenía asignado a las brigadas, salían con compañeros y compañeras de esa región a despejar. Y aquí voy a entrar en una línea importante. ¿Usted sabe por qué iban los de la región? Porque necesariamente las brigadas que estaban asignadas exclusivamente para despejar la vegetación, era posible que no conocieran una especificidad de la vegetación que estaba en tal línea o X o Y, y necesitaban compañeros y compañeras de la región que estaban más claros de qué era lo que pasaba en su área. De región en región, pero usted comprenderá pues que obviamente si empezaban en Fajardo, cuando llegaban a Ponce, había un plan de trabajo, gobernadora, esto era constante. Cuando llegaban a Ponce es posible que la vegetación de Fajardo ya estuviera de limpiar, pero habían planes de trabajo alrededor de eso. Sabían hacerlo, además. No es el contratista privatizador que viene con un montón de millones de dólares, que tiene personal que no tiene idea de cómo despejar vegetación en una línea viva. Poco ha pasado, gobernadora. Poco ha pasado en este país. Bueno, finalmente, pues las termitas la eliminaron. Sí, empezaron a eliminarla desde el 2009, como dije, en la administración que vino a desmantelar totalmente, con la ayuda más tarde del Partido Popular, la administración de Luis Fortuño, Jennifer González Colón y Tomás Rivera Schatz. Empezaron a desmantelar ese grupo y finalmente privatizaron la autoridad. Y usted sabe lo que hizo Luma. No querían a esos que despejaban, hay algunos que se fueron con Luma, porque eran unionados, porque eran parte del grupo de trabajo de esa organización sindical que demonizó el Partido Nuevo Progresista, que demonizó el Partido Popular. Y llegamos a donde estamos porque querían destruir la unión. Vamos a privatizar porque vamos a destruir la unión, claro. Yo me imagino que unido a eso está el asunto de, mire, que iban a venir una privatización de la cual nosotros también podíamos vivir como partido, porque sabemos que le piden los famosos donativos, que viven de ellos, que nuestra gente, toda esa capa de comisionados de barrio de ambos partidos se ubican con super salarios en esas privatizadoras. Todo eso en el criterio. Pero cuando nosotros escuchamos a la gobernadora decir que ella no quiere excusa, volvemos, gobernadora, ya está aprobado, ya lo dijo el SAR, el despeje fue lo que causó el apagón del miércoles santo. Pero hay un dato adicional. Y el dato adicional es que entre esos privatizadores que escoge Luma para hacer el desganche, hay, por lo menos, gobernadora, le voy a hablar de 4 contratos que fueron los que encontré. Contratos
que ha dado Luma entre junio del 2024 y que vencen en junio del 25. Firmaron contrato con corporaciones, y voy a dar los nombres de por lo menos 4. Ceres Environmental, Express LLC, que es este contrato que están viendo en pantalla, la última página, firmado por Alberto González, presidente de Experts LLC, y Juan Saca por un lado, y Cory Schneider, el Chief Financial Officer de Luma. Está también otra corporación de nombre Adjuntal. Wow, es un nombre súper extraño. Déjeme ver si lo consigo por aquí. Ya dije Ceres Environmental. Y estas corporaciones tienen nada más y nada menos que $1,195 millones en contratos con el gobierno de Puerto Rico desde Luma como privatizadora, firmados entre junio del 2024 y que se vencen en junio del 2025. Cuando uno establece realmente la importancia de esta información, lo dice en el contexto de cuando traen como razón el apagón del 2025, del miércoles santo del 2025, que fue el despeje inadecuado lo que causó este apagón. Si es así, entonces, gobernadora, hay un problema entre su privatizador de energía que le impusieron al pueblo de Puerto Rico, porque ¿cómo es posible que se gasten casi $1,200 millones en un año? Hay 2 de $52 millones y 2 de $488 millones en contrato. Y yo no estoy entrando en los que ya pasaron. El programa de mitigación de FEMA con los que se pagarían estos contratos, que son por reembolso, establece que son $9,600 millones los que se van a dar para esta mitigación de despeje. Y ahora yo le quiero lanzar la pregunta a la gobernadora, a Tomás Rivera Schatz, a Eduardo Batia, que defiende la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo último en una columna donde habla de todo menos de la responsabilidad que tiene el Partido Popular en todo esto. ¿Cuánto se gastó del 2021 al 2025 en despeje de vegetación versus 5 años de la Autoridad de Energía Eléctrica? 5 años de las brigadas de las termitas. Esa matemática hay que hacerla. ¿Saben por qué? Porque ustedes dijeron que estábamos mejor con la privatización versus la Autoridad de Energía Eléctrica, que entre otras comunidades tenía un sindicato que en efecto tenía miembros de su sindicato trabajando en una brigada de vegetación. Solamente vamos a entrar en el criterio del gasto, porque a ustedes les gusta hablar de eso. A ustedes les gusta hablar que es que ahora estamos mejor porque pagamos menos la luz. Ahora estamos peor, no solamente porque pagamos más de servicio de energía eléctrica, sino porque el trabajo que hacen para despejar la vegetación de las líneas es tan deficiente que nos procura un apagón general el miércoles santo. Ahí está la evidencia. Y yo, por lo que quiero la evidencia, es por lo que siempre digo que con la boca es un mamey. Si nosotros vamos a establecer una comparativa y vamos a establecer que antes era peor, que me lo digan con evidencia. Tráiganme la evidencia de que en efecto las termitas eran demasiado caras y había que salir de ellas como brigada. Porque aquí estamos gastando $1,200 millones en un año
y hay apagones porque el despeje es inadecuado. Entonces ustedes me dirán, ¿soy yo o realmente aquí hay algo que está fallando? Criselia, allí fue donde cogieron la abogada y el doctor. No, están hablando de otra cosa. Entonces, pues, si tienen la evidencia, preséntenla. Porque yo vuelvo y repito, para las gradas cualquiera, y aquí no trabajamos para las gradas. Aquí trabajamos un periodismo honesto, serio, precisamente para que el país entienda que hay diferencias en hablar para las gradas y traer evidencia. Que nos diga el gobierno de Puerto Rico, que le diga al periodismo, que le diga al país. ¿Dónde está la evidencia de que la cancelación del contrato de Luma no es posible porque ustedes tienen un plan B? ¿Dónde está la evidencia de quién es el próximo operador, privatizador? ¿Cuál es la evidencia de que tienen un plan B? Por un lado, y por otro lado, los detractores de la vieja Autoridad de Energía Eléctrica, tráiganos la evidencia de que en efecto este apagón se pudo haber dado porque no había despeje adecuado. Porque ni el propio Sal de Energía, José Colón, puede establecerlo. Porque no la hay. Ahora, cuando hablamos de las reacciones en medio de una crisis, yo creo que el gobierno de Puerto Rico, que no sabemos si va a tener una secretaria del Departamento de Estado el próximo miércoles cuando se vea esa comisión total o cuando se lleve el nombramiento al FLOE, porque todavía Tomás Rivera Chats parecería que está jugando con el asunto de su nombramiento, como jugó y finalmente confirmó al que no le gustaba, pero lo confirmó, secretario del Departamento de Salud y al propio secretario del Departamento de Recursos Naturales. Si es así, hay que reaccionar no solamente con la verdad y la evidencia, pero sobre todo con empatía. Y eso no fue lo que nosotros vimos. No tenía conocimiento, no tiene aparentemente la información o sencillamente no tienen plan en la fortaleza la secretaria y gobernadora interina Verónica Ferrayoli Ornedo. Y en este momento el país está a merced de que pueda haber un apagón en cualquier momento porque el Luma no sabe despejar la vegetación. Así las cosas, nos vamos. Ojalá podamos tenerla, Ana Rosado. Ojalá podamos tenerla. Yo vuelvo y repito, a mí me traen la evidencia de que eran tan malos, de que se gastó tanto, la traemos. Ojo, no me vengan con resúmenes que alguien me dijo, no, tráigame la facturación en lo administrativo, los costos que tenían las brigadas de las termitas, lo que le daban de las dietas, las horas extra, todo, tráiganlo. Vámonos peso a peso. Que eso hay que buscarlo. Búsquenlo. Si yo tuviera 4 investigadores, hacía rato que estuviera buscando las fuentes que me lo dieran. Nos fuimos. Gracias por estar. Este programa un poquito más largo. Recuerden que Rodrigo Otero Goico viene por ahí. Disculpen el asunto del audio que se quedó pegado, pero tengo que estar un poco más pendiente. Dice Ilka que Josué Colón no está fiscalizando. Solo hace cuando hay emergencia. Está peor que Fermín Fontanes, dice Ilka, anda para el cara. Aquí estamos oscuras. Luma que me pague los enseres dañados. Wow, Criselia, no sabía que no tenía servicio de energía. Lo que vinieron fue a sangrar a Puerto Rico. Juan Calderón, cuando pones a ineptos a administrar el gobierno, el resultado será un servicio inepto. Tenemos todo lo que merecemos. Ovixander Martínez, las horas triples. Ovixander, envíame la evidencia. Vuelvo y repito. A mí no me pueden dar un cuentito de aquí a allá porque no se lo permito a los políticos, no se lo permito a nadie. No, tráigame la evidencia de cuánto costaba. ¿Cuánto costaba las termitas? Lindo día para todos. Gracias, Edgar García. Nos fuimos. Recuerden, pueden dar a través de este chat siempre que estemos al aire. También lo pueden hacer en bonitasradio.net, PayPal, tarjetas de crédito, fundacionperiodismo21.com. Igualmente también en Bonitas Radio ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 ATH Móvil. Éxito, compartan todos nuestros contenidos y estén bien pendientes que tenemos contenidos hoy
en bruto, porque hay mucha información por ahí. Mañana venimos con más información y análisis y espero con una investigación. Nos vemos mañana a las 11. Que la pasen bien. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card. Y Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.